Chica pobre le escribió por error al CEO pidiéndole dinero para comprar fórmula para su bebé. Antes de empezar, comenta a continuación la ciudad desde la que estás viendo el video. Disfruta la historia. Lucía Carrasco estaba sentada en su viejo sofá, mirando el teléfono con las manos temblorosas. Sus dedos se movían rápido, guiados por la necesidad más cruda. Luis, perdona que te moleste otra vez, pero necesito 40 euros para comprar leche para Sofía. Me pagan el viernes. Te lo devuelvo, te lo prometo. Le dio a enviar antes de arrepentirse. Cerró los ojos y suspiró. No le quedaba nada de fórmula, y la última botella que preparó ya había estado muy diluida. Tenía solo 2 euros y poco en su cuenta. Orgullo, ya ni eso tenía. Cuando se trata del hambre de un bebé, una hace lo que sea. Al otro lado de Lisboa, en el último piso de una torre de oficinas, el teléfono de Adrián Méndez vibró sobre su escritorio. Era el CEO de una de las empresas tecnológicas más grandes del país. Esperaba una notificación de su equipo sobre una fusión importante. Pero el mensaje no tenía nada que ver con negocios. Frunció el ceño. No reconocía ese número. Pensó en ignorarlo, pero algo en ese texto, la forma en que estaba escrito, la urgencia, la palabra bebé, le hizo detenerse. Lucía no esperaba una respuesta. Pero la pantalla se iluminó con una que la hizo quedarse helada. Creo que te equivocaste de número. No soy Luis. El corazón de Lucía se aceleró. Revisó el número. Se había equivocado en el último dígito. Maldijo su torpeza. Lo siento mucho. De verdad. Fue un error. Por favor, ignora el mensaje. Arrojó el teléfono al sofá, muerta de vergüenza. Otro fallo más. Como si necesitara uno más. Adrián, sin embargo, no cerró el mensaje. Lo leyó de nuevo. Luego escribió, ¿tu bebé va a estar bien? Lucía leyó esa frase en la pantalla y se quedó sin saber qué hacer. ¿Por qué le importaba a un desconocido? Dudó. Lo lógico sería no responder. Pero la angustia la tenía vulnerable. Nos las arreglaremos, gracias. Siento molestarte. Podría ayudarte. Sin condiciones. Lucía resopló. Siempre hay condiciones. Siempre. Gracias, pero no acepto dinero de desconocidos. Buena política, contestó Adrián. Me llamo Adrián. Ahora ya no soy un desconocido. ¿Qué tipo de fórmula necesita Sofía? Lucía se quedó mirando el mensaje. Parte de ella sospechaba. ¿Quién era este tipo? ¿Y si era algún loco? Pero había una chispa de esperanza. Una que le ardía en el pecho. ¿Por qué ayudarías a alguien que no conoces? Desde su oficina, Adrián miró hacia la ciudad. Sus manos se cruzaron. ¿Por qué, en serio? Digamos que tuve suerte, y no olvido cuando no la tenía. Lucía no sabía qué pensar. La leche que usaba para Sofía era una marca especial, una que no le provocaba cólicos, pero costaba mucho más que otras. Escribió, no me siento cómoda con esto. ¿Cuál es tu Bizum o PayPal? Lucía dudó. Luego escribió su usuario. ¿Qué podía perder? Si pasaba algo raro, lo bloqueaba y ya. Segundos después, su móvil vibró. Había recibido un pago. Pero no eran 40 euros. Eran 400. Esto es demasiado. No puedo aceptarlo, escribió de inmediato. Considéralo un adelanto para los próximos meses. Así tienes una preocupación menos. Las lágrimas le brotaron sin aviso. No había llorado cuando la despidieron del despacho contable. Ni cuando su hermano se mudó a Oporto. Ni cuando el casero le dejó otro aviso de pago. Pero ese gesto, esa bondad inesperada, la quebró. Gracias, escribió. No encontraba palabras suficientes. De nada, Lucía. Cuida de Sofía. Esa noche, mientras regresaba del supermercado con la fórmula y algo de comida, una idea la atravesó como un rayo. Nunca le había dicho a ese hombre cómo se llamaba su hija.
A la mañana siguiente, el móvil sonó con otro mensaje. Espero que tú y Sofía hayan dormido mejor. Tengo una propuesta para ti. Lucía se tensó. Ya venían las condiciones, pensó. ¿Qué tipo de propuesta? Laboral. Nada personal. Dirijo una empresa llamada ActionTech. Estamos buscando a alguien con experiencia en contabilidad para un proyecto corto. Tu hermano Luis mencionó que buscabas trabajo. Lucía dejó caer el teléfono al suelo. ¿Cómo sabía eso? ¿Y cómo sabía que era contadora? ¿Cómo conoces a mi hermano? ¿Cómo sabes lo que hago? Perdón por la intrusión, respondió Adrián. Tu número se parece mucho al de Luis Carrasco. Él trabaja en mi equipo de recursos humanos. Le mencioné el mensaje de error y se dio cuenta de que eras tú. Me habló muy bien de ti. Lucía se sentó en su sofá. Todo encajaba, aunque no dejaba de sentirse raro. ¿O sea que todo fue una coincidencia? Totalmente. Pero quizás sea una oportunidad para ambos. ¿Qué tipo de trabajo? Conciliación de cuentas antes de una fusión. 3 meses de contrato. Posibilidad de hacerlo permanente. Con flexibilidad de horarios. Y tenemos guardería en la oficina. Lucía dudó. Sonaba perfecto. Demasiado. Pero también era real. Su hermano trabajaba allí. Y llevaba semanas sin recibir respuestas a sus currículos. Me interesa. Pero tendría que llevar a Sofía conmigo. No hay problema. Ven mañana a las 10. Le aviso a recepción. La mañana siguiente, el edificio de ActionTech parecía sacado de una película. Cristal por todos lados. Altísimo. Lucía ajustó el portabebés de Sofía, alisó su único blazer decente y respiró hondo antes de entrar. El guardia de la recepción la saludó con una sonrisa. ¿Lucía Carrasco? Pase, por favor. La señora Marta la acompañará al ascensor. La llevaron directamente a una oficina enorme, en una esquina con vistas que quitaban el aliento. Marta, una señora amable, le ofreció agua mientras acomodaba a Sofía en el sofá. Lucía observó los muebles, los libros, las fotos. No parecía una oficina de CEO. Tenía algo cálido. Familiar. Una guitarra en una esquina. Se ve tranquila, dijo una voz masculina desde la puerta. Lucía se giró. Un hombre alto, elegante, con traje caro y mirada amable. Adrián. El que había enviado el dinero. El que conocía el nombre de su hija. Señor Méndez, dijo ella, levantándose. Gracias por recibirme. Llámame Adrián, respondió, estrechándole la mano. Gracias a ti por venir. Ambos sabían que había muchas cosas sin explicar. Pero Adrián fue directo. Ayer fue el aniversario de la muerte de mi hija, dijo de golpe. Charlotte. Habría cumplido 8 años. Lucía lo miró, sorprendida. Lo siento mucho, murió de leucemia. Luchó durante años. Cuando recibí tu mensaje, sentí que tal vez podía ayudar a alguien como no pude ayudarla a ella. Lucía se quedó en silencio. Algo dentro de ella se relajó. Había verdad en su voz. No lo estaba usando. ¿Y el trabajo? Es real. Totalmente. Hablé con tu hermano esta mañana. Está preocupado por ti. Me dio tu currículum. Lucía bajó la mirada. No quería preocuparlo, el orgullo, lo conozco bien. Le pasó una carpeta con los detalles del trabajo. Buen sueldo, contrato, beneficios. Mucho más de lo que había ganado antes. Esto es mucho para un puesto temporal, pagamos bien por el talento. Vi tu historial. Trabajaste en Deloitte, estudiaste en la Universidad de Lisboa. Eres brillante. Marta regresó con café y agua. Lucía se tomó un momento. Todo era demasiado. Demasiado bueno. Demasiado extraño. ¿Por qué no me dijiste quién eras al principio? ¿Me habrías creído si te decía que era el CEO y quería ayudarte? Probablemente no,
Y esto no es muy ortodoxo. La junta tendría preguntas. Sofía empezó a quejarse. Lucía la tomó en brazos con rapidez. Adrián señaló una puerta. Hay una pequeña cocina ahí. Puedes prepararle su biberón con más tranquilidad. Lucía sintió y fue hacia la sala. Mientras preparaba la leche, sentía que una nueva etapa se abría delante de ella. Cuando Lucía regresó a la sala, con el biberón ya listo, Adrián estaba al teléfono, hablando en voz baja. Aunque trataba de disimular, se notaba que la conversación era tensa. No me importa lo que piense Ricardo. Ya les di mi palabra a esos empleados. No se vende esa división, dijo con firmeza, antes de colgar rápidamente al verla volver. Lo siento, son temas de la fusión. A veces se ponen complicados. Explicó mientras ella se sentaba. Suena estresante. El mundo de los negocios suele serlo, contestó, y bajó la vista hacia Sofía, que comía tranquila. Se nota que eres buena madre. Lucía sonrió apenas. He tenido que aprender sola. Su padre desapareció apenas supo que estaba embarazada. Solo hemos sido nosotras dos. La expresión de Adrián cambió un poco. Sus ojos se endurecieron. Entonces él no sabe lo que se perdió, dijo en tono serio. A partir de ahí, la conversación regresó al trabajo. Adrián le explicó las tareas, los horarios, el tipo de conciliación de cuentas que necesitaban. Lucía comenzó a sentirse más cómoda. Esos temas los dominaba. Los había manejado durante años. Una última cosa, dijo Adrián mientras ella terminaba de revisar el documento. La guardería de la empresa está llena en este momento. Hay lista de espera. Pero si te parece bien, podrías usar una sala privada aquí en mi oficina para trabajar. Tiene todo lo necesario, incluso un espacio para que Sofía esté cómoda. Lucía levantó la vista, sorprendida. Eso no es muy común. Te dije que necesitamos a alguien con tus capacidades. Además, el proyecto es confidencial. Esta sala es perfecta para mantenerlo en privado. Como si el destino respondiera a su favor, Marta apareció en la puerta en ese momento. Señor Méndez, su siguiente cita ya llegó. Adrián se levantó y extendió la mano hacia Lucía. Entonces, ¿tenemos un trato? Lucía dudó apenas. Luego le dio la mano. Sí. Gracias por la oportunidad. Empiezas el lunes. Marta te ayudará con los papeles. Y por cierto, los 400 euros no eran un adelanto. Son un regalo. No tienes que devolver nada. Antes de que pudiera decir algo más, él salió por la puerta, dejándola con la impresión de que algo en su vida acababa de dar un giro completo. 3 semanas después, Lucía ya tenía una rutina en AcciónTech. Cada mañana subía con Sofía hasta el último piso, donde Marta las recibía con una sonrisa y, a veces, con una taza de café caliente. La sala de conferencias que le asignaron estaba justo al lado de la oficina de Adrián. Allí, entre documentos y hojas de cálculo, Lucía trabajaba mientras Sofía dormía, jugaba o balbuceaba rodeada de peluches y colores. El trabajo era complejo, pero emocionante. Se trataba de revisar cuentas internas antes de una gran fusión. Pero lo que encontró no era normal. Estos números no cuadran, murmuró para sí misma, revisando unas hojas. Algo no está bien. Sofía, ajena a todo, jugaba en el suelo con unos cubos de colores. Un par de días después, Adrián pasó a verla. Llevaba la corbata floja, parecía agotado. ¿Vas avanzando? Sí, aunque he encontrado algo raro en las cuentas de la adquisición de Oliveira Group. Adrián cambió de postura, de inmediato atento. Muéstrame. Lucía le explicó su hallazgo. Pequeñas cantidades de dinero que se extraían de distintas cuentas de forma repetida. Nada que llamara la atención por sí solo, pero juntas, sumaban una cifra importante. Esto no puede ser un error. Es muy sistemático. ¿De cuánto estamos hablando? Alrededor de 3 millones en los últimos 18 meses. Adrián se frotó el rostro. ¿Estás segura?
para eso me contrataste, ¿no? Un gesto de preocupación cruzó su rostro. Prepara un informe completo. No lo compartas con nadie por ahora. Ni con tu hermano. Lucía lo miró, sorprendida. ¿Ni con Luis? Especialmente con él no. Tampoco con Vincent, nuestro director financiero. Esa respuesta la dejó más inquieta de lo que quiso admitir. ¿Por qué no querían que el jefe del área financiera supiera sobre un posible fraude? Esa noche, en su apartamento, Lucía se quedó trabajando después de que Sofía se durmiera. Usó los datos del día y cruzó registros más antiguos. Lo que descubrió no le gustó nada. Las anomalías comenzaron justo después de que Vincent asumiera como director financiero, tras la renuncia repentina del anterior. A la mañana siguiente, Lucía llegó antes que nadie. Quería hablar con Adrián. Pero su oficina estaba a oscuras. Él siempre llegaba primero. Entonces su teléfono vibró con un mensaje. Reunión urgente con la Junta. Termina tu informe. Luego hablamos. Ese mensaje vago no ayudó a calmar su preocupación. Pero se concentró en el trabajo. A media mañana, tenía todo listo, el informe completo, con fechas, montos, nombres y patrones claros. Era indiscutible, alguien con mucho acceso estaba robando desde dentro. Un par de horas después, sintió una presencia en la puerta. Levantó la vista. Era Denzel Harman. Alto, impecable, sonrisa tensa. Se paró justo frente a ella. Señorita Carrasco, parece que está trabajando duro. Lucía cerró rápidamente el archivo en su computadora. ¿Le puedo ayudar en algo? Vincent entró, sin esperar invitación. Me llama la atención tu arreglo aquí. Oficina privada. Traes a tu hija. Un trato muy especial. La forma en que lo dijo la hizo enrojecer. El señor Méndez me asignó este proyecto y este espacio. Consideró que era lo mejor dadas mis circunstancias. Claro, claro. Solo recuerda que ActionTech funcionaba bastante bien antes de que tú llegaras y seguirá después de que termines tu contrato. Dicho eso, se fue sin más. Lucía se quedó sentada, temblando de rabia. El comentario la hizo sentir incómoda, pero también confirmó algo, Vincent sospechaba. Minutos después, recibió una llamada de un número desconocido. Sí. ¿Señorita Carrasco? Le habla la detective Almeida, División de Delitos Financieros. Entiendo que trabaja en ActionTech. Sí, ¿por qué? Estamos investigando movimientos sospechosos dentro de la empresa. Me gustaría hablar con usted en persona. ¿Podría venir esta tarde a nuestra oficina? Lucía sintió como la sangre se le iba del rostro. Apenas colgó, marcó a Adrián. No respondió. Estaba en reunión. Horas más tarde, cuando Adrián por fin regresó, ella lo esperó de pie en su oficina. Cerró la puerta tras él. La policía me llamó. Quieren interrogarme. Y Vincent estuvo aquí antes, dejándome muy claro que no le agrado. ¿Qué está pasando? Adrián se quedó en silencio unos segundos. Luego comenzó a caminar por su oficina, visiblemente molesto. Lucía. Hay cosas que necesito contarte. Pero necesito que confíes en mí. ¿Confiar en ti? ¿Después de todo esto? ¿Me están usando como chivo expiatorio? No. Al contrario. Te están intentando culpar por algo que tú descubriste. Adrián abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa. No he sido completamente sincero contigo. El mensaje de texto fue real, una coincidencia, pero cuando vi tu nombre y lo asocié con tu hermano, supe quién eras. Y sabía que necesitábamos a alguien como tú. Alguien de afuera. Sin vínculos con la Junta. Sin conexión con Vincent. Lucía se quedó sin palabras. ¿Entonces todo esto fue planeado? No todo. Te encontré por accidente. Pero cuando supe que tenías experiencia en contabilidad forense, vi una oportunidad. Alguien con las herramientas para exponer lo que está pasando. Me usaste, te di un trabajo legítimo.
uno en el que sobresales. Te pedí ayuda para descubrir la verdad, no para manipularte. ¿Y ahora? ¿Me van a arrestar? ¿Nos van a quitar a Sofía? Antes de que Adrián pudiera responder, Marta entró sin tocar. Adrián, están aquí. La Junta, Seguridad y la policía. Dicen que tienen una orden. ¿Una orden de qué? Para ti. Y para ella también. Te acusan de malversación. Y a Lucía de ser cómplice. Lucía abrazó a Sofía con fuerza. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Adrián no dudó. Se giró hacia Marta. Sácalas por el ascensor privado. Llévalas al apartamento seguro. Ya sabes cuál. ¿Apartamento seguro? Repitió Lucía. ¿Qué está pasando? No hay tiempo. Escúchame, Vincent sabe que descubriste todo. Si te atrapan ahora, separarán a Sofía de ti. Tienes que irte. Ya. Lucía no lo pensó dos veces. Recogió sus cosas mientras Marta agarraba los documentos que había trabajado. En cuestión de minutos, bajaban por un ascensor oculto detrás de una estantería. ¿Y tú? Preguntó Lucía, con lágrimas en los ojos. Me quedaré a enfrentar esto. Tengo aliados. Y no te preocupes. Lo que siento por ti y por Sofía, eso sí ha sido real. Antes de que pudiera responder, la puerta se cerró. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra manzana en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. El apartamento seguro estaba en un edificio discreto en la otra punta de Lisboa. Nada de lujos, pero acogedor y limpio. Había una cuna portátil ya instalada, fórmula, pañales, mantas. Incluso un pequeño peluche nuevo. Lucía se paseaba por el lugar con Sofía dormida en brazos, procesando todo lo que había pasado en menos de una hora. Estaban ocultas, como si fueran fugitivas. Todo porque alguien en la empresa estaba robando y no quería ser descubierto. Marta organizaba suministros con una eficiencia que dejaba claro que no era la primera vez que lo hacía. «Estás muy preparada para esto», dijo Lucía, más como observación que pregunta. La mujer mayor asintió, su rostro serio. Adrián lleva meses sospechando que algo no va bien. Desde que los números empezaron a desajustarse sin explicación, ha estado reuniendo pruebas. Lucía se dejó caer en el sofá. ¿Así que todo esto lo planeó? No todo, respondió Marta, suavizando el tono. Encontrarte fue una coincidencia real. Pero cuando entendió quién eras, supo que podía confiar. No estabas conectada con Vincent ni con la Junta. Tenías las herramientas que él necesitaba para confirmar sus sospechas. Lucía se cubrió el rostro con las manos. Pero, ¿por qué no fue directamente a la policía? Lo intentó. Pero Vincent tiene contactos. Cuando Adrián llevó lo poco que tenía a las autoridades, el caso se cerró sin explicación. Le dijeron que no había pruebas suficientes. Así que decidió juntar evidencias contundentes antes de actuar de nuevo. Y ahora, todo apunta a nosotros. No te preocupes. Él sabía que algo así podía pasar. Por eso preparó este lugar. Marta le acercó una taza caliente. Bebe algo. Tienes que descansar. Sofía también lo necesita. Esto va a pasar, Lucía. Y tú no estás sola. Pasaron las horas. La noche cayó. Lucía intentó distraerse revisando los documentos que Marta había conseguido sacar de la oficina. A la medianoche, su teléfono vibró. Un número desconocido. ¿Estás bien? Sí, respondió con cautela. ¿Eres tú? Sí. Tuve que deshacerme de mi teléfono. La policía se llevó todos mis dispositivos. Me soltaron, por ahora. Vincent está tratando de girar todo esto. Dice que fue él quien descubrió el fraude. Que yo y tú somos los responsables. ¿Y ahora qué hacemos? Usamos lo que descubriste.
Mi contacto en la policía financiera se reunirá con nosotros mañana a las 10 de la mañana. Lucía leyó el mensaje varias veces. Era la primera vez que Adrián hablaba con esa claridad. ¿Nosotros? Sí. Si estás dispuesta. Eres quien encontró los datos. Nadie mejor que tú para explicarlos. Lucía miró a Sofía, dormida en su cuna. Pensó en huir. Tenía dinero ahorrado. Podría desaparecer, empezar de nuevo, en otro lugar. Pero si se iba, Vincent quedaría libre. Y Adrián cargaría con todo solo. A pesar del engaño inicial, él había sido honesto después. Había estado intentando hacer lo correcto. Lucía escribió, estaré ahí. La mañana siguiente, Marta llegó temprano para cuidar a Sofía. Lucía se arregló con lo poco que tenía. No llevaba su ropa más formal, pero al menos se sentía limpia, ordenada, con el cabello recogido y la mirada decidida. El lugar de encuentro era un edificio sencillo en el centro. Adrián ya la esperaba afuera. Llevaba otra camisa, sin corbata, y el rostro cansado. Aún así, al verla, le sonrió. «Viniste», dijo, con un tono que mezclaba alivio y culpa. «Casi no lo hago», admitió ella. «Esto parece una locura». «Lo es. Pero es necesaria». Entraron juntos. Una mujer de mediana edad, vestida de manera sobria, los recibió en una sala privada. «Soy la inspectora Duarte, División de Delitos Financieros. Gracias por venir». Durante la siguiente hora, Lucía explicó todo lo que había encontrado. Mostró archivos, fechas, registros. Cada movimiento. Como Vincent había usado cuentas pequeñas para mover cantidades que parecían insignificantes, pero que al sumarse se convertían en millones. «Es justo lo que necesitábamos», dijo Duarte al terminar de revisar los documentos. «Con esto y la declaración de ustedes dos, podemos actuar. La junta directiva se reúne hoy por la tarde, ¿correcto?» «A las 3», confirmó Adrián. «Vincent planea presentar cargos falsos contra mí. Quiere que me remuevan del cargo de forma oficial. Tiene apoyo de al menos 3 miembros de la junta». «Perfecto», dijo Duarte. «Estaremos listos». El plan era simple, Adrián asistiría a la reunión como si nada. Lucía esperaría con la inspectora y 2 agentes en una sala cercana. Cuando Vincent lo acusara formalmente, Lucía entraría con los documentos. La idea era que Vincent se expusiera mintiendo delante de la policía. Antes de salir, Adrián tomó a Lucía del brazo. «Si esto no sale como esperamos, Marta tiene todo preparado para sacarlas del país. Hay una cuenta a tu nombre con fondos suficientes. Y un lugar seguro donde vivir con Sofía. No dejaré que nada les pase». Lucía lo miró en silencio, sintiendo por primera vez el peso de todo el plan. «Gracias por todo, incluso por no rendirte», dijo ella al fin. Él asintió y le entregó un sobre pequeño. «Por si acaso. Y gracias a ti por confiar en mí, a pesar de cómo empezó todo». Eran las 3 en punto cuando la junta inició la reunión. Lucía, desde la sala contigua, observaba en un monitor todo lo que pasaba. Vincent Armon se puso de pie. «Me duele mucho traer esto a la mesa. Pero la evidencia es clara. El señor Méndez, con la ayuda de una cómplice externa, Lucía Carrasco, ha desviado fondos de Acciontech hacia cuentas privadas en el extranjero». Lucía apretó los puños al escuchar su nombre usado de forma tan vil. En la pantalla, Adrián no se inmutó. «Eso es grave, Vincent. Espero que tengas pruebas». «Las carpetas que les entregué», respondió el director financiero. «No mienten. Todos los movimientos están ahí. Entonces, yo también tengo algo que presentar». Adrián miró hacia la puerta. Duarte hizo una señal, y Lucía entró acompañada de los 2 agentes. Vincent la miró con desprecio. «Qué conveniente. ¿Vienes a defenderlo?» «No. Vengo a mostrar la verdad», respondió ella, sacando los documentos. Durante los siguientes minutos, explicó cómo Vincent había construido su esquema,
desviaciones mínimas, ajustes camuflados, nombres de empresas fantasmas. Y como todo comenzó justo después de que él asumiera el cargo. Estas cuentas llevan a 3 sociedades registradas en Madeira, donde él figura como propietario, dijo Lucía, entregando la evidencia. La cara de Vincent cambió de color. Sus ojos miraban a todos lados, buscando una salida. No lo hagas, advirtió Duarte, notando su intención. Pero fue inútil. En un segundo, Vincent saltó sobre la mesa, con algo brillante en la mano. Un objeto metálico. Un arma. Lucía apenas tuvo tiempo de retroceder cuando Adrián se interpuso. Hubo un forcejeo, gritos, sillas cayendo. Luego, 2 agentes lograron reducir a Vincent. «Alex», gritó Lucía, arrodillándose a su lado. La camisa de él tenía una mancha roja. «Estoy bien», dijo con una mueca de dolor. «Solo es un rasguño, aunque probablemente tendré que cambiarme de camisa». La tensión se fue disolviendo mientras la policía detenía a Vincent y a otros 2 miembros de la junta que habían sido cómplices. Horas más tarde, en la oficina de Adrián, Lucía se acomodó con Sofía en brazos. Marta había llegado con la niña, que ahora jugaba tranquila con un elefante de peluche nuevo. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Lucía. Adrián se vendaba el brazo, ayudado por Marta. Axiontech va a sobrevivir. La fusión quizás se retrase, pero saldremos adelante. Personalmente, eso depende de ti. Lucía lo miró. ¿De mí? Tu contrato termina en 2 meses. Pero quiero ofrecerte un puesto fijo. Jefa de auditoría interna. Reportarías directamente a la junta. Independiente del resto. Lucía se quedó en shock. Eso es una gran promoción, te la ganaste. Viste lo que otros ignoraron. Axiontech necesita a alguien como tú. Lucía miró a Sofía. Luego a Adrián. Las piezas, por primera vez en mucho tiempo, parecían encajar. ¿Y el cuidado de Sofía? Acaba de abrirse un lugar en la guardería, sonrió él. Pero si lo prefieres, siempre será bienvenida en mi oficina. Se hizo un silencio. Él se acercó un poco. Lucía, sé que no fue la mejor manera de empezar. Pero todo lo que vino después, lo que siento por ti, por Sofía, eso es real. Lucía no respondió enseguida. El corazón le latía con fuerza. Necesito pensarlo. Tómate tu tiempo, respondió él, sin presionarla. 6 meses después, Axiontech celebraba su fiesta anual de fin de año en un salón decorado con luces tenues, música suave y un ambiente lleno de conversaciones, risas y brindis. Lucía, ahora oficialmente jefa de auditoría interna, estaba de pie al costado del escenario, observando cómo su equipo recibía aplausos por implementar nuevas políticas de control financiero. La sensación era surreal. No hacía ni un año, estaba pidiendo ayuda por mensaje a un número equivocado, con menos de 3 euros en su cuenta. Ahora dirigía un equipo que ella misma había seleccionado, en una empresa que le había devuelto la confianza en sí misma. Sofía, ahora caminando con pasos tambaleantes, cruzaba la pista con un elefante de peluche bajo el brazo, riendo mientras corría directo hacia Adrián, que la recibió agachado con los brazos abiertos. Ya tiene sus favoritos, comentó Marta, apareciendo a su lado con una copa en la mano. No me sorprende. Él ha estado desde el principio, respondió Lucía, observando cómo Adrián levantaba a Sofía y le hacía cosquillas. Ella ya no era una empleada más. Ni siquiera una madre sola que intentaba sobrevivir. Era parte del corazón de la empresa. Y, aunque le había tomado tiempo aceptar lo que sentía, también se había permitido comenzar una relación con Adrián. Sin prisa, sin secretos. Habían sido transparentes desde el inicio. Lucía miró su mano, donde brillaba un anillo nuevo, discreto pero lleno de significado. Aún no estaban casados, pero ya lo habían anunciado a la junta, como correspondía. La transparencia no solo era parte de su trabajo. Ahora era su norma de vida. ¿Lista para el anuncio?, susurró Adrián, acercándose con Sofía en brazos. Lucía asintió.
Él subió al escenario con la niña, y cuando pidió silencio, las conversaciones se detuvieron. Este año ha sido uno de los más duros y también más transformadores para AccionTech, comenzó Adrián. Superamos amenazas internas, sobrevivimos a una fusión complicada y hoy somos más fuertes. Pero también ha sido un año que nos ha enseñado a valorar lo esencial. La integridad, el compromiso y la familia. Se volvió hacia Lucía, que lo observaba desde abajo, su corazón latiendo con fuerza. Quiero aprovechar este momento para compartir con ustedes una noticia personal. Lucía y yo hemos decidido formar una familia. Oficialmente. Hubo un murmullo de sorpresa, seguido de aplausos sinceros. La mayoría ya lo sospechaba. Pero escucharlo abiertamente cerraba el ciclo. Después del discurso, Lucía se unió a él en el escenario. Adrián la tomó de la mano. No hicieron promesas frente a todos, ni se besaron frente a las cámaras. Pero la mirada que compartieron decía todo. Horas más tarde, ya en casa, con Sofía dormida en su cuna, Lucía se quedó de pie frente a la ventana. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban con suavidad. Adrián se acercó por detrás, rodeándola con los brazos. ¿En qué piensas? ¿En cómo llegamos aquí? En ese mensaje de texto. ¿Todavía me vas a molestar por eso? Por supuesto, sonrió ella. Mandarle un mensaje a un desconocido pidiéndole dinero para leche, y que ese desconocido sea el CEO de una empresa millonaria. No me lo creo ni aunque lo cuente yo misma. Las coincidencias no existen, dijo Adrián en voz baja. A veces, los errores son solo la forma que tiene la vida de ponernos en el camino correcto. Lucía cerró los ojos. Él tenía razón. Nada de lo que vivieron fue común. Pero era real. Y ese era su destino. Semanas después, ya entrando el nuevo año, Lucía fue invitada a participar en una conferencia sobre ética financiera y control de fraudes en empresas. Era una invitación formal, enviada por la Universidad de Lisboa, su alma mater. No puedo creer que quieran que dé una charla, le dijo a Marta mientras revisaban su correo juntas. Después de lo que hiciste en AccionTech, ¿cómo no iban a querer? Respondió Marta con naturalidad. Expusiste un fraude millonario sin que te temblara la voz. Lucía aceptó. Y el día del evento, se encontró parada frente a un auditorio lleno. Profesores, estudiantes, ejecutivos, todos atentos. Contó su historia sin adornos. Habló de cómo comenzó todo, de su hija, de cómo estuvo a punto de rendirse. Pero también de cómo la verdad y el valor podían cambiar el rumbo de una empresa. O de una vida. Cuando terminó, se hizo un silencio profundo. Luego, una ovación de pie. Ese día, Lucía entendió que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Era el ejemplo de que incluso en las situaciones más oscuras, hay una luz esperando. Esa noche, mientras preparaba la cena con Adrián y Sofía jugaba con harina en el suelo, Lucía recibió un mensaje de su hermano. Estoy muy orgulloso de ti. Lucía sonrió. Todo, al final, tenía sentido. Gracias por decirle a Adrián que buscaba trabajo, le respondió. Nunca te lo agradecí. No fui yo, contestó Luis. Él me lo preguntó después del mensaje, pero yo nunca mencioné nada antes. Lucía se quedó en silencio. Miró a Adrián, que revolvía la salsa con una sonrisa traviesa. ¿Y tú cómo supiste que era contadora? Adrián la miró por encima del hombro. Digamos que hice una pequeña investigación después del mensaje. Tenía curiosidad. Lucía lo fulminó con la mirada. ¿Investigaste sobre mí? Solo lo básico, se defendió. No quería invitar a trabajar a alguien sin saber quién era. Eso suena más a un acosador que a un reclutador. Y tú suenas como alguien que nunca me dejará olvidar ese mensaje de texto. Ambos rieron. La vida, de pronto, era simple otra vez. Un mes más tarde, AccionTech recibió una carta oficial del gobierno. Una condecoración por buenas prácticas empresariales. La investigación interna y la denuncia de Lucía fueron destacadas como ejemplo de integridad.
Ella fue invitada a recibir la distinción junto a Adrián. En la ceremonia, él no perdió la oportunidad de hablar frente a las cámaras. Muchas veces pensamos que los grandes cambios vienen de las decisiones de los poderosos. Pero la verdad es que, muchas veces, el verdadero poder está en la decisión valiente de una sola persona. Lucía bajó la mirada con modestia. Adrián se giró y añadió, y a veces, solo hace falta un mensaje mal enviado para encontrar a la persona correcta. El público rió. Y a Lucía le brillaron los ojos. Esa noche, en casa, después de guardar la medalla y leer las palabras de reconocimiento, Lucía abrazó a Sofía, que ya se quedaba dormida. Todo empezó con un error, susurró. Uno que valió la pena, dijo Adrián desde la puerta. Lucía se volvió y lo miró. A veces, los errores no nos destruyen. Solo nos empujan a donde debemos estar. Él asintió. Caminó hacia ella y la rodeó con un brazo. Y este sí que fue el mejor error de mi vida. Ella rió entre lágrimas. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios, escriban la palabra mango. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. La rutina de Lucía cambió después de todo eso. Ahora su día comenzaba muy temprano, pero con otro tipo de energía. Dejaba a Sofía en la guardería de AcciónTech, donde ya conocía a todos por nombre. Y luego subía al último piso para instalarse en su nueva oficina, luminosa, con vista al río, y decorada con toques que ella misma había elegido. Ya no era la empleada temporal en una sala prestada. Ahora era una figura clave dentro de la empresa, con autoridad y respeto, tanto por parte de sus compañeros como por la junta. Incluso los más escépticos al principio, los que pensaban que su relación con Adrián le abría puertas, terminaron rindiéndose ante sus resultados. Sus auditorías eran minuciosas, su equipo estaba motivado, y los controles internos que implementaron evitaron varios errores graves. Pero más allá del profesionalismo, lo que más valoraban en Lucía era que no se dejaba cegar ni por el cargo, ni por el afecto que todos le tenían. Mantenía su independencia. Incluso Adrián lo sabía y lo respetaba. No espero que me des la razón solo por estar juntos, le había dicho una vez. Si me equivoco, dime. Y ella lo había hecho. Varias veces. Lucía aún mantenía la costumbre de revisar personalmente las cuentas más sensibles, aquellas relacionadas con áreas donde antes había habido fallas. Una tarde, mientras hacía una revisión de rutina sobre algunos fondos destinados a proyectos de sostenibilidad, notó un detalle extraño. Una empresa contratada para un proyecto de energía renovable en Coimbra había recibido pagos dobles por varios meses. Otra vez no, murmuró Lucía. Pidió a su equipo detalles, revisó contratos, comprobantes, hasta que confirmó que se trataba de un error repetido. Uno que, a simple vista, parecía involuntario, pero que se había convertido en una fuga de dinero. Esa noche, al llegar a casa, le contó a Adrián mientras él cocinaba. ¿Sabes algo de una empresa llamada Energreen?, preguntó ella, abriendo su portátil sobre la mesa. Sí, claro. Los contratamos hace como 8 meses. Iban a desarrollar los paneles solares en el edificio nuevo. ¿Por qué? Están cobrando doble. Desde hace 6 meses. Casi 50.000 euros de más. Adrián dejó la cuchara en el fregadero. ¿Estás segura? Sí. Lo raro es que nadie se dio cuenta hasta ahora. Ni los del área legal, ni finanzas. Es como si alguien estuviera firmando las facturas sin revisar. ¿Podría ser otro intento de fraude? Lucía negó con la cabeza. No lo creo. Esta vez no hay patrones claros. Podría ser un error administrativo, o alguien que se confió demasiado. Adrián se acercó, serio. Lo que tú digas. Investiga como siempre. Sin limitaciones. Ya lo estoy haciendo. Le encantaba esa parte de su trabajo. No la parte del error, sino la libertad de actuar con independencia, sin presiones. Aunque supiera que a veces podía descubrir cosas incómodas.
Durante la semana, Lucía se entrevistó con las áreas implicadas. Nadie parecía saber cómo se autorizaban esas facturas duplicadas. La responsable del Departamento de Proyectos Sostenibles, una joven llamada Tania Costa, se mostró especialmente nerviosa durante la revisión. ¿Tú firmaste estas facturas?, le preguntó Lucía. Sí, bueno, algunas. Otras ya estaban aprobadas cuando me llegaron. ¿Quién las firmó entonces? No lo sé con certeza. El sistema a veces asigna aprobaciones automáticas si no hay respuesta en 48 horas. Lucía anotó eso. Al final del día, tenía suficientes documentos para justificar una revisión más amplia del sistema automatizado. Pero también tenía una sospecha. Algo no me cuadra, le comentó a Marta más tarde, mientras tomaban un café. Es como si alguien aprovechara que el sistema autoriza automáticamente ciertos pagos para colar montos duplicados. Pero no encuentro pruebas de que lo hagan con intención. ¿Y si solo es alguien que no hace bien su trabajo? Puede ser, dijo Lucía. Pero no me parece suficiente. Fue entonces cuando decidió cruzar los datos de las cuentas bancarias de Energreen con otras empresas que habían trabajado antes con AccionTech. Y ahí encontró algo. Una de las cuentas asociadas a Energreen coincidía parcialmente con una de las que Vincent había usado en su esquema de fraude. No puede ser, susurró. Verificó una y otra vez. Aunque la empresa era legal y operaba en Portugal, una de sus cuentas había sido usada antes por una sociedad pantalla vinculada a Vincent. Eso ya no era casualidad. Volvió a hablar con Adrián. Hay una conexión con el pasado. Alguien volvió a abrir un canal para desviar dinero, usando empresas distintas, pero las mismas cuentas. ¿Crees que Vincent sigue operando desde fuera? ¿O alguien más está usando sus viejos contactos? Adrián se frotó el rostro. Llamó a Duarte, la inspectora con la que habían trabajado antes. Tenemos algo, le dijo al teléfono. ¿Puedes venir mañana? A la mañana siguiente, Duarte se presentó con 2 agentes. Lucía les mostró todo, los pagos duplicados, las conexiones bancarias, los informes de aprobación automática. La inspectora asintió con seriedad. Vincent está en prisión domiciliaria, pero no se le ha prohibido completamente usar medios digitales. Puede haber contactado a alguien desde fuera. ¿Van a intervenir? Sí. Gracias a ti, de nuevo. Lucía se quedó en silencio un momento. Luego se volvió hacia Adrián. Siento que esto nunca va a terminar. Es el precio de hacer lo correcto, le respondió. Pero no estás sola. Somos un equipo. Y lo eran. Días después, Duarte confirmó que el fraude venía de una persona dentro del área de tecnología de información. Alguien que había trabajado con Vincent antes y que ahora intentaba replicar el sistema desde dentro, aprovechando vulnerabilidades. Fue detenido esta mañana, le dijo Duarte a Lucía por teléfono. Tu informe fue clave. Otra vez. Lucía colgó, sin poder ocultar el orgullo. Y el alivio. Esa tarde, Adrián la llevó a cenar a un restaurante junto al río. Un lugar tranquilo, donde no eran ejecutivos, ni jefa y jefe. Solo ellos dos. Una pareja que había pasado por todo. ¿Y si vendemos todo y abrimos una librería en el sur de Portugal? Bromeó él. ¿Y vivir de vender libros? Rió Lucía. ¿Con Sofía corriendo por los pasillos? Con ella como jefa, seguro. No sé, a veces me gusta demasiado atrapar a los tramposos. Eso me asusta, dijo él, levantando las cejas. Ya estás advertido, sonrió ella, dándole un sorbo a su copa. Esa noche, cuando llegaron a casa y acostaron a Sofía, Lucía encendió su teléfono. Tenía decenas de mensajes y correos del trabajo. Pero uno llamó su atención, era de un periodista. Hola, señora Carrasco. Estamos preparando una historia sobre mujeres que marcaron un cambio en el mundo empresarial portugués. Nos encantaría contar con su testimonio. Lucía leyó el mensaje varias veces. No se consideraba una heroína.
pero sabía que, con su historia, tal vez podía inspirar a otras mujeres, a otras madres, a otras personas que estaban pasando momentos difíciles. Pensó en responder de inmediato, pero luego prefirió esperar. Apagó el teléfono. Caminó hasta la habitación, donde Adrián ya dormía, abrazado a una almohada. Se metió en la cama con cuidado. Lo observó un momento y le acarició el rostro con ternura. No dijo nada. No hacía falta. En su corazón, ya sabía que ese mensaje equivocado había sido el primer paso de todo lo que ahora tenía. Un hogar. Una hija feliz. Un compañero que creía en ella. Un trabajo que respetaba. Y sobre todo, un nuevo comienzo. Pasaron las semanas y el ambiente en AccionTech se volvió más estable. La auditoría liderada por Lucía había fortalecido la estructura de la empresa. Las nuevas políticas internas evitaban que alguien pudiera aprovechar fallas del sistema y ahora cada decisión pasaba por múltiples filtros de seguridad. La empresa no solo se recuperó de su crisis, sino que se convirtió en un modelo de integridad. Una mañana, mientras Lucía revisaba unos informes desde su oficina, Marta entró con una sonrisa distinta, como si estuviera conteniendo una noticia importante. ¿Tienes un minuto? Claro, dijo Lucía, dejando el café a un lado. Esto llegó por mensajero, dijo Marta, entregándole un sobre lacrado con el sello del gobierno de Portugal. Lucía lo abrió, curiosa, y encontró dentro una carta oficial. La nominaban para recibir un reconocimiento por su contribución a la transparencia y ética empresarial. No solo por lo que hizo en AccionTech, sino por su constante trabajo en la prevención de fraudes financieros. ¿Qué es? Preguntó Adrián desde la puerta, notando la expresión en su rostro. Nada, solo me nominaron a un premio nacional, dijo Lucía con una sonrisa pequeña, aún sin creérselo. Adrián se acercó y le besó la frente. Te lo mereces. Siempre lo he dicho. No te diste cuenta, pero cambiaste la cultura de esta empresa y, de paso, la de muchos que te están mirando. Lucía suspiró, conmovida. Aunque no lo decía en voz alta, sabía que tenía razón. Desde que su historia se volvió pública, varias empresas la habían contactado para pedir asesoría. Universidades le ofrecieron conferencias. Incluso asociaciones de madres solteras querían que compartiera su experiencia. Pero Lucía seguía con los pies en la tierra. Mantenía su rutina, llevaba a Sofía al parque los domingos, cocinaba en casa cuando podía, y salía con Adrián a caminar por la orilla del río cada viernes por la tarde. Las cosas importantes nunca cambiaban. Un día, mientras paseaban con Sofía por una feria artesanal, se toparon con una mujer que las observaba desde un puesto de velas aromáticas. ¿Eres tú?, preguntó la mujer, mirando a Lucía. ¿Perdón? Tú eres la del artículo. La que mandó un mensaje por error y terminó salvando una empresa entera. Lucía rió con timidez. Bueno, fue un poco más complicado que eso, pero sí, soy yo. La mujer se acercó. Solo quería decirte que tu historia me ayudó. Estoy saliendo de una situación difícil y leer lo que hiciste me recordó que una no está sola. Gracias. Lucía se quedó sin palabras. Solo alcanzó a asentir con una sonrisa, mientras Adrián tomaba su mano en silencio. Las pequeñas decisiones cambian todo, murmuró él, cuando la mujer se alejó. Sí, dijo Lucía. Como escribir un número equivocado. Esa noche, ya en casa, Sofía jugaba en la alfombra con bloques de madera. Adrián leía un libro en el sillón. Y Lucía, sentada en el suelo junto a su hija, organizaba unas cajas con documentos. De pronto, entre papeles viejos, apareció un cuaderno de notas. Era de los días en que todo era incertidumbre. Lucía lo hojeó. En una de las páginas había escrito, en letras grandes, aguanta. Todo puede cambiar en un solo instante. Leyó esa frase varias veces. Y al hacerlo, se le llenaron los ojos de lágrimas. Miró a Sofía, que levantó la vista justo en ese momento y le sonrió como si supiera lo que pasaba por la mente de su mamá. Lucía la abrazó con fuerza. Gracias por elegirme, mi amor,
susurró. Al día siguiente, en una reunión general de la empresa, Adrián tomó la palabra antes de finalizar. Quiero recordarles a todos por qué estamos aquí. Y no hablo solo del trabajo, los proyectos o los clientes. Me refiero a la razón verdadera, ser una empresa que hace las cosas bien. Que pone primero a las personas. Y si hay alguien que encarna eso, es Lucía Carrasco. Hubo un aplauso largo. Lucía, desde su lugar, se sonrojó. Pero también sintió orgullo. No por los aplausos, sino por lo que significaban. El respeto ganado. Al terminar la jornada, mientras caminaba hacia el estacionamiento con Adrián y Sofía, Lucía se detuvo un momento. Nunca te pregunté algo. ¿Qué? ¿Qué habría pasado si tú no respondías ese mensaje? Adrián se lo pensó unos segundos. No lo sé. Tal vez alguien más lo hubiera hecho. Tal vez no. Pero sé que algo en mí necesitaba hacerlo. No fue solo un mensaje. Fue una puerta que se abrió. Lucía asintió. Y menos mal que no la dejamos cerrada. Esa noche, cuando subieron a casa, la cena fue sencilla. Una sopa caliente, pan tostado y té. Sofía cayó rendida después de jugar con sus muñecos, y Lucía la acostó con suavidad, besándole la frente. Luego se acurrucó junto a Adrián en el sofá, donde el silencio era cómodo y el amor no necesitaba grandes gestos. Solo presencia. ¿Sabes? Dijo ella. A veces creo que no hay errores. Que la vida, de alguna forma, encuentra la manera de llevarnos a donde debemos estar. Incluso cuando parece un desastre. Sobre todo entonces. Él sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. Entonces gracias por ese error. Porque gracias a eso,